Bueno, en nuestra entrevista central de hoy en Pulso Nacional tenemos el grato placer, el inmenso honor de compartir nuestro programa con una figura sobresaliente de la política dominicana. Una señora que no necesita presentación. Se trata de Minú Tavares Mirabal, quien es presidenta del partido Opción Democrática, a quien le damos la bienvenida esta noche una vez más a Pulso Nacional. Buenas noches, Minú. Gracias, gracias. Para mí es un gran honor tenerte aquí. Para mí también. y yo comparto esa sonrisa tuya, eso es permanente, una sonrisa muy agradable. Yo sé que hay motivos para sentirse sonreído, y es que el partido Opción Democrática acaba de inaugurar un nuevo local en el polígono central de la ciudad, con mayor accesibilidad para la gente, mucho más amigable, en un acto fabuloso que se realizó en esta misma semana. Háblanos un poquito de el significado que tiene la inauguración de este nuevo local y como un reto para el crecimiento de Opción Democrática. Realmente es un partido que se va a quedar. Así es. Aunque no quieren, han hecho todo lo posible, pero bueno, no. Las realidades no se pueden negar, no se pueden evitar, por más que se desconozcan los derechos y por más que se quiera obviar la democracia. Yo decía precisamente en el acto de inauguración que la gravedad mayor en este momento para la República Dominicana es que lo que veíamos como una amenaza largamente acariciada por el Partido de la Liberación Dominicana de un proyecto autoritario, se estaba consolidando, se estaba cada vez más volviendo una realidad. Y bueno, en ese contexto, en ese escenario es en el cual nosotros nos mudamos de casa e inauguramos una nueva casa, una casa nacional. Ahí está en la 27 de febrero, una casa que esperamos que se convierta en la casa de los demócratas y las demócratas dominicanas. O sea, no se limita a los militantes y miembros y simpatizantes de Opción Democrática, sino cualquier dominicano es el hogar, con deseo de... Es el hogar para que desde ahí se pueda... se pueda sembrar la semilla de la democracia, del diálogo, de la construcción de una república dominicana mejor, del debate de las ideas, de recibir a quienes desde otros espacios, desde otros movimientos políticos, de otros partidos, comparten con nosotros la visión de que necesitamos dar un cambio de tuerca, un cambio de rumbo al país y a la forma en que se hace la política. Y eso es lo que nos ha llevado pues a la creación de este partido, a sumar a mucha gente que para nuestra satisfacción también nunca se había decidido a participar de la política. Entonces estamos trabajando con esa gente, estamos trabajando también con quienes vienen de otras experiencias y están dispuestos a aportar. Y decíamos ahí en el encuentro que sostuvimos el martes, inaugurando una inauguración, la palabra inauguración viene de prever, de augurar, y que nuestra responsabilidad es que esos augurios se conviertan en positivos y se conviertan en esa posibilidad de crear las alternativas que hacen falta en la República Dominicana. Porque si hay algo que a mí me queda claro en este momento en que se consolida ese proyecto autoritario y que se ve mucha debilidad en la oposición, es que quizás eso forma también parte de la vuelta de tuerca que tenemos que dar. El hecho de que seamos capaces de darnos cuenta que el problema no es la oposición, el problema es la falta de alternativas. Y esas alternativas hay que crearlas, hay que construirlas, hay que convertirlas en alternativas capaces de crecer, de irse instalando en el corazón, en el sentimiento, en la vocación del pueblo dominicano y en la capacidad de creer
que podemos tener un mejor futuro, el futuro que nos merecemos, el futuro que queremos para todos y todas. Y por ahí nos concentramos. Así que ese fue nuestro mensaje, ese fue nuestro encuentro estuvo centrado en ese espíritu, en ese propósito. Yo estuve viendo la declaración de principio y los fundamentos que dan sustento a la acción democrática y he visto que en apenas 2 años ya tienen presencia casi en todo el país, ha crecido mucho y que se proponen hagamos el cambio que suceda. Explícame un poquito eso. ¿Y cuál es el crecimiento del partido, la aceptación que ha tenido de este fundamento? Bueno, nosotros empezamos el partido en el año 2015. Hicimos un proceso récord de recolección de firmas y cumplimos con todos los requisitos que establecía la Junta Central Electoral. Sin embargo, sufrimos las consecuencias del abuso de poder y del desconocimiento de los derechos de toda nuestra militancia, que gracias a la acción atropellante de quien presidía en ese momento la Junta Central Electoral, que decidió aplicarnos un reglamento y aplicarnos unas medidas que no existen, que no se le habían aplicado a nadie, para negarnos la posibilidad de que participáramos en las elecciones. No se les dio, porque como quiera participamos, pero luego pues hemos visto después lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es muy grave y ha salido a relucir en estos momentos. Me gustaría que hablaran un poquito de eso, del escándalo. Del escándalo bochornoso que hay con respecto a las votaciones que tuvieron lugar el 15 de mayo de los famosos equipos de 2016. Bueno, con los prácticamente impuestos por el presidente. O sea que nosotros sufrimos doblemente el abuso, el atropello. Lo sufrimos como organización individualmente. Y con la imposición de unos y luego lo sufrimos con el fraude que se gestó, que se organizó y que se llevó a cabo, que se realizó, preparado precisamente por el señor Roberto Rosario como protagonista principal, y contó con la complicidad no solamente del PLD, sino también de algunos sectores, de algunos sectores empresariales, eclesiásticos. Es bueno recordar, porque para que haya democracia tiene que hacerse sobre la base de la verdad en las manos. Es bueno recordar que desde un año antes de las elecciones, tanto nosotros como los demás candidatos a la presidencia en esas elecciones, empezamos a denunciar lo que estaba ocurriendo con estos aparatos que habían sido adquiridos a un costo de casi $40 millones. O sea, estamos hablando de más de 1.800 millones de pesos del pueblo dominicano. Y dijimos en ese momento, mira, se adquirieron a ese precio. No se ha hablado de la licitación, pero ya antes de las elecciones, cuando se hicieron las pruebas, se sabía que no funcionaban bien. Se hicieron y se adquirieron para imponer una violación de la ley, de la propia ley electoral, de la propia ley que rige la Junta Central Electoral. Y a pesar de eso no cejaron, es decir... La ley establece el conteo manual. La ley establece un conteo manual. De verificación. Y además un conteo por la Junta Central Electoral. Eso no se cumplió. Los votos no se contaron completamente. Ni siquiera lo hizo la Junta, fue la compañía y además que administró el proceso. Lo hizo una violación de la ley y una violación de la Constitución de la República. Eso le quita legitimidad al proceso. Totalmente. Aquí nadie sabe cuánto sacó. Ningún funcionario electo, ni los legisladores, ni los síndicos, ni el presidente de la República. Nadie sabe cuántas personas votaron por ellos, porque se violó la soberanía popular expresada en el voto.
Y nosotros denunciamos todo eso. Y aparecieron ahí, yo recuerdo que Agripino Núñez Collado dijo que dejáramos trabajar a la Junta. Que la Junta estaba haciendo un trabajo ciclópeo y que la oposición no lo estaba dejando trabajar. Pero el CONEP lo dijo, la Ángel, la AIRD, o sea, en ese momento parecía que los malos éramos nosotros, que estábamos reclamando que se hicieran las cosas de acuerdo con la ley y que había un real peligro. Bueno, pues de ese real peligro no quedan dudas. Claro. La propia Junta Central Electoral en un informe técnico muy responsable lo ha reconocido. Claro. El informe a mí me parece que es muy responsable. Sí. Lo que no me parece responsable es que se quede ahí no, claro, en la denuncia, en dar el informe. Porque aquí hay consecuencias que tienen que ser sancionadas. Y tienen que ser sancionadas desde diferentes espacios, digamos, desde diferentes áreas de la responsabilidad, porque hay una responsabilidad legal que es a la que nos veníamos refiriendo, ¿verdad? Del incumplimiento de la ley, de la Constitución. Hay una responsabilidad administrativa, que es la compra de los equipos. La compra de los equipos. Y una responsabilidad política. De unos equipos que no servían, exactamente. Que se pudieron haber alquilado en vez de comprado. O no, es que no se podían alquilar, es que no podían usarse, porque iban contra la ley. Entonces ahí está la responsabilidad legal, está la responsabilidad política, porque eso se utilizó para hacer un fraude, para trastocar la voluntad del pueblo dominicano, en todos los niveles, insisto, en todos los niveles. Y eso fue reconocido también por el propio señor Roberto Rosario cuando se dirigió al país en el 2 de junio del año pasado. Él dijo la mayoría de esas cosas, pero las dijo como que no pasaba nada, ¿no? Eso no significaba nada. Y en ese momento nosotros recordábamos, en ese momento, y lo dijimos al país, aunque no se nos quería escuchar, y le dijimos al país, señores, lo que él está diciendo es tremendo, porque él se estaba acomodando en el hecho de que los votos que faltaban por contar, entonces se tuvieron que contar o recontar tal y como mandaba la ley. Sí. O sea que él basaba la legitimidad de esos resultados en el hecho de que habían hecho el conteo manual, pero se había hecho el conteo manual por la presión que nosotros habíamos hecho, porque habíamos exigido que se cumpliera con la ley. Eso fue lo que ocurrió. De una violación y en ese momento, para ese escándalo bochornoso, para ese fraude, para esa estafa al país, ese señor y quienes lo acompañaban en esa toma de decisiones y en las votaciones que se llevaron a cabo en el Pleno de la Junta, en ese momento contó con el apoyo de esos sectores, de sectores que quieren que aquí todo siga igual, que aquí nada cambie, que no haya democracia, como no ha habido nunca. Porque si no hay elecciones libres, si no son limpias, si no son creíbles, si no son competitivas, que tampoco lo fueron, porque esa junta presidida por el señor Rosario tampoco nunca tomó ninguna medida para controlar la falta de competitividad de esas elecciones, el desbalance tremendo, la desigualdad, o sea, el 91% de la propaganda la concentraba Medina como candidato. Y eso es absolutamente inequitativo, claro, absolutamente inaceptable en una democracia. Negadora de lo que es una democracia. Entonces, es de eso que estamos hablando, la gravedad de la situación política
que le ha permitido entonces, gracias a esos métodos y mecanismos fraudulentos y al abuso de poder, tener el control de todos los poderes del Estado. Es lo que ha ido facilitando esa consolidación de la que hablábamos al principio, de ese proyecto autoritario, que pretende mantenerse como quiera, que pretende mantenerse en el poder a como dé lugar, y por eso de vez en cuando lanzan esas bombitas de ensayo para hablar de la reelección. Mira, a propósito, también lo utilizan el tema también para llamar la atención o para sacar de la agenda pública la cantidad de actos de corrupción que ya, bueno, casi diariamente se renueva, ¿verdad?, la evidencia de la corrupción y la evidencia de la impunidad. Le sucede a otro. De la impunidad con que actúan y con que se protegen. Así es. Hay un dato interesante, eso que tú señalas. Cuando Leonel Fernández era candidato a la presidencia, él decía que iba a ganar con un 51%, y la Junta proclamó un 51%. Y Danilo Medina dijo que iba a ganar con un 62%, y también lo proclamó con un 62%. O sea, como vaticinaba los resultados que después lo reiteraba la propia Junta Central Electoral. Bueno, ellos empezaron 5 minutos después de cerrar las mesas de votación ya a dar resultados. A dar resultados que eran exactamente, ese primer resultado era exactamente igual que el resultado final que se dio 2 o 3 semanas después, cuando se armó todo el lío que se armó y que quisieron a propósito negar. De los equipos, resulta que ahora la compañía Indra ha encoado un proceso de demanda a la Junta Central Electoral reclamando un pago de $13.9 millones. Casi 14, casi 14 millones. ¿Qué descaro? Bueno, descaro de quién habría que preguntarse, ¿verdad? Porque eso fue el resultado de una acción conjunta, ¿verdad? De una complicidad para un negocio en el cual hubo beneficiarios. Sí. Ahí los de seguro que hay gente que cobró y que cobró mucho ya hace rato. Sí. Y que estos nuevos integrantes de la Junta Central Electoral ahora se encuentran con una situación de que tienen que pagar por unos equipos que no sirvieron y que tampoco van a servir en el futuro. Y que están ahí y que de acuerdo con lo que ellos plantean tampoco tienen recursos para asumir eso, pero lo que les corresponde es, ya lo insisto, es no solo denunciarlo, su responsabilidad debe ser a hacer la investigación, profundizar la investigación y someter a la justicia a quienes son los responsables. Lino, me gustaría que trataran el tema de la ley de partidos políticos y la ley electoral, pero vamos a realizarlo después de esta pausa.